Nuevamente, pueblo de Dios, con ustedes. En este día, el Espíritu Santo de Dios te trae una enseñanza que se ha titulado ¿Cómo romper los límites naturales establecidos por el hombre? Yo dije, ¿cómo romper los límites naturales establecidos por el hombre? Y esta es la parte 1. Yo dije, ¿cómo romper los límites naturales establecidos por el hombre? Parte 1. Mira, para las personas que se estén conectando, vamos a buscar Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 en el versículo 22 al 30. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 30. Mira, esta enseñanza se ha titulado ¿Cómo romper los límites naturales establecidos por el hombre? Parte 1. Antes de iniciar, vamos a poner estas enseñanzas en manos del Dios poderoso de Israel. ¿Por qué? Porque con Dios lo tenemos todo y Él te sana y te restaura para la gloria de Dios. Por lo tanto, cierra tus ojos y dile, gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Porque tú, amado Rey, nos proveerás lo sobrenatural de Dios para nosotros romper los límites naturales que pone el hombre. Señor, suministranos sabiduría para discernir que lo sobrenatural de Dios está por encima de lo natural del hombre. Señor, suministranos sabiduría para discernir que lo sobrenatural de Dios está por encima de lo terrenal y diabólico. Señor, danos sabiduría para nosotros entender que lo sobrenatural de Dios está por encima de Satanás eternamente y para siempre. Aleluya, aleluya. Mira, porque la luz siempre prevalecerá por encima de las tinieblas. Yo dije, porque el Espíritu Santo de Dios siempre predominará por encima de los espíritus inmundos. Yo dije, porque el Padre, porque el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios siempre sobresaldrá por encima de Satanás. Aleluya. Dile, Padre, todo lo exhortamos. Dile, Padre, todo lo pedimos por medio del Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo y vive y reina por los siglos de los siglos. El que lo crea diga amén, amén y amén. Aleluya. Mira, todo ser humano que ha rompido los límites establecidos por el hombre concibe que fue por el poder y la misericordia de Dios. Yo dije, todo ser humano que ha rompido el récord de algo establecido por el hombre concibe que fue por el poder y la misericordia de Dios. Aleluya. Mira, todo ser humano que ha rompido los límites, todo ser humano que ha rompido el récord de algo, ya sea en el deporte, ya sea en el atletismo, ya sea en el fútbol, ya sea en la ciencia, ya sea en la ingeniería, ya sea en la administración, concibe que fue por el poder de Dios, concibe que fue por la bondad de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque sin Dios nada. Yo dije, porque sin Dios nada podemos hacer. Aleluya, aleluya. ¿Sí o no? Mira, Dios puso un talento en ti para que lo desarrolles en el nombre de Jesús. Dios puso un talento en ti para que lo explotes en el nombre de Jesús. Dios puso un talento en ti para que la saques del estadio. Aleluya. Aleluya. Mira, Dios puso un talento en ti para que lo explotes. Mira, uno de los discípulos del Hijo de Dios pudo caminar sobre las aguas y este se llamó Pedro. Y si Pedro pudo caminar sobre las aguas, tú y yo lo podemos hacer también. Aleluya. Y si Pedro pudo romper los límites naturales, tú y yo también lo podemos hacer. Aleluya. Mira, los únicos que no podrían y dudan de hacerlo son los incrédulos. Pero ¿cuántos dan gloria a Dios que tú tienes fe? Pero ¿cuántos dan gloria a Dios que tú tienes la certeza y la convicción de que Dios todo lo puede? Y para el que cree, óyelo, pueblo de Dios, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Aleluya.
Aleluya. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 en el versículo del 22 al 30 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Cuántos dan gloria a Dios que tú tienes que ir a orar sin cesar aparte? Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ese es el poder de Dios. Yo dije, mire, y escúchalo en el nombre de Jesús. Esto es interesante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Compadre, hay gente que tiene la presencia del Padre cerca y dicen: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Yo dije: Jesús, el Hijo de Dios, te dice hoy: tened ánimo. Yo soy, no temáis. Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, yo quiero romper los límites naturales del hombre. Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, yo quiero caminar en lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, yo quiero hacer lo que el hombre natural no puede hacer, porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Y cuando usted quiere caminar en lo sobrenatural de Dios, esto te dice el Hijo de Dios. Mira lo que te dice el Hijo de Dios. Versículo 29. Y él dijo: ven. ¿Quién dijo ven? El Hijo de Dios. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, rompiendo los límites naturales del hombre. Aleluya. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, bajo lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Mira, cuando hablamos de caminar sobre las aguas, eso fue hecho por lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Y todo aquel que domine e incremente su fe podrá hacer cosas aún mayores que estas. Aleluya. Mira, hay algo que se levanta en contra de lo sobrenatural de Dios cada vez que usted quiere caminar en lo sobrenatural de Dios. Hay algo que se levanta en contra de lo sobrenatural de Dios cada vez que usted quiere caminar sobre las aguas. Y ese es Satanás. Y esas son las tinieblas. Y esos son los hijos del diablo. Pero ellos, incluyendo a Satanás, están vencidos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Alguien está usando sus oídos a la palabra de Jehová? Aleluya. Mira, caminar con lo sobrenatural de Dios hace posible caminar sobre las aguas. Caminar con lo sobrenatural de Dios hace posible tumbar gigantes. Aleluya. Caminar con lo sobrenatural de Dios hace posible tomar el agua que brota de las rocas. Aleluya. Caminar con lo sobrenatural de Dios hace posible comer codornices en medio del desierto. Caminar con lo sobrenatural de Dios hace posible que llueva maná del cielo. Aleluya. Aleluya. Mira, y cada milagro de esto llegará a tu vida cuando usted venza a aquello que vino a vencerte a ti. Y cada milagro de esto llegará a tu vida cuando usted domine aquello que vino a dominarte a ti. Y cada milagro de esto llegará a tu vida cuando usted someta bajo sus pies aquello que vino a someterte a ti. Aleluya. Porque usted tiene que declararle la guerra a todo aquello que vino a robarte. Porque usted tiene que declararle la guerra a todo aquello que vino a destruir tu matrimonio. Porque usted tiene que declararle la guerra a todo aquello que vino a destruir a tus hijos. Porque usted tiene que declararle la guerra
A todo aquello que vino, ¿qué? A matarte a tu familia. A todo aquello que vino a obstaculizarte para que usted no le sirva a Dios. Aleluya. Aleluya. Mira, allí se resalta que mientras los discípulos de Jesús estaban batallando y siendo azotados por las olas del mar, nuestro Señor Jesucristo venía con gozo y paz caminando sobre las aguas. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Mira, allí se resalta que mientras los discípulos de Jesús estaban batallando y con el viento contrario, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, venía feliz y lleno de regocijo, caminando por encima de las aguas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, y estas escrituras revelan que siempre habrá un mejor camino para hacer las cosas. Siempre habrá un mejor camino para hacer las cosas. Y estas escrituras revelan que siempre habrá una guía mejor de conseguir la verdadera felicidad. Y estas escrituras revelan que siempre habrá una ruta mejor para llegar al éxito. ¡Aleluya! Y ese camino, y esa guía, y esa ruta no es la del hombre, es el camino del Padre, es la guía del Hijo de Dios, es la ruta del Espíritu Santo, del Dios vivo y de poder. ¡Aleluya! 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 Y escúchalo en el nombre de Jesús. Si usted quiere seguir remando en contra del viento, esa es tu decisión. Porque yo voy a mirar qué hizo Jesús para yo hacerlo también. ¡Aleluya! Mire, y escúchalo en el nombre poderoso de Jesús. Si usted quiere seguir nadando en contra de la corriente, ese es tu problema. Porque yo me voy a subir a la barca para ser guiado por el Hijo de Dios. Yo me voy a subir a la barca para que me acompañe el Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén a la imagen auditiva de Dios? ¡Aleluya! Mira, y Pedro se dio cuenta que mientras ellos estaban batallando para salir adelante, Jesús, lleno de paz y de gozo, se los alcanzó. Y Pedro dijo, wow, yo quiero hacerlo también por ese camino. Y Pedro dijo, wow, yo quiero hacerlo también por esa ruta por donde lo hizo el Hijo de Dios. Y Pedro dijo, wow, yo quiero hacerlo también por esa forma. Aleluya, porque siempre habrá una forma mejor de hacer las cosas. Y ese es por el camino de Dios. Yo dije, siempre habrá una forma mejor de hacer las cosas. Y es por el consejo del Padre. Y es por el poder del Hijo. Y es por el respaldo del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Mira, y usted ha tratado de salir adelante, engañando y robándole al prójimo. Y ese es un camino incorrecto. Usted ha tratado de salir adelante pidiéndole y rogándole al hombre. Ese es un camino incorrecto. Usted ha tratado de salir adelante a través de la brujería y la hechicería. Y ese es un camino incorrecto y maldito. Compadre, esa es la realidad del asunto. Para todo aquel que quiere salir adelante por la hechicería, por la brujería, usted va para abajo. Escúchalo en el nombre de Jesús. Es tiempo que dejes de hacer lo que estás haciendo. Porque Dios se está dando de cuenta que estás visitando al brujo, que estás visitando al hechicero. Y arrepiéntete y conviértete. ¡Aleluya! Y el Espíritu Santo de Dios te manifiesta hoy que hay una mejor manera de salir adelante. Y el Espíritu Santo de Dios te manifiesta hoy que hay una mejor estrategia de conseguir, mantener, desarrollar la verdadera felicidad y el éxito. ¡Aleluya! Mira, el Espíritu Santo de Dios te está revelando hoy que hay un mejor camino para ser prosperado y multiplicado en la vida. Y esa forma es por lo sobrenatural de Dios. Y ese es el camino con el Padre. Y ese es el camino escuchando la voz del Hijo. Y es sintiendo, manteniendo y desarrollando la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque donde está la presencia del Espíritu Santo de Dios, pudre y rompe todo yugo, pudre y rompe toda atadura. ¡Aleluya! Mira, para usted romper los límites
establecidos por el hombre, para usted romper los límites naturales, usted necesita implementar los siguientes procesos. Usted necesita implementar varios procesos. En esta parte 1 vamos a ver 2 procesos. Mira, ¿quieres romper los límites? ¿Quieres llegar a donde muchos quieren llegar y desean llegar y no pueden porque no quieren caminar con Dios? Compadre, tienes que agarrarte de Dios. Tienes que hacer estos procesos. Número 1. Usted necesita aceptar y caminar con el Hijo de Dios. Yo dije, usted necesita aceptar y caminar con el Hijo de Dios. Aleluya. Porque a los suyos vino y los suyos le rechazaron. ¿Cómo es posible que haya gente que rechace al Hijo de Dios? Sí los hay. Yo dije, sí los hay. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 en el versículo del 6 al 14 dice: hubo un hombre enviado de Dios, Juan, el cual se llamaba Juan el Bautista. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio del Hijo de Dios. Aleluya. A fin de que todos creyesen por él. Todo el mundo tiene que creer por el Hijo. Versículo 8. No era en la luz, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz que es el Hijo de Dios. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aleluya. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¡Wow! Impresionante esto. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo? A los suyos vino y los suyos le rechazaron. ¡Wow! Impresionante. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos dan gloria a Dios que tú le recibiste? Tú recibiste al Hijo de Dios. Tú lo aceptaste para caminar con él eternamente y para siempre. Aleluya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Y aquel verbo fue hecho carne. Es por eso que a nuestro Señor Jesucristo le dicen el verbo hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vino su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Aleluya. Lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien está oyendo la palabra de Jehová? Aleluya. Mira. Si usted quiere romper los límites establecidos por el hombre, usted necesita aceptar y caminar con el Cordero de Dios eternamente y para siempre. Porque en el momento que usted deje de aceptarlo, porque en el momento que usted deje de caminar con el Hijo de Dios, usted lo pierde todo. Usted queda en quiebra. Usted queda, compadre, en ruina total. Eso es la realidad del asunto. Mira. Si usted quiere dejar huellas marcadas eternamente y para siempre, como las dejó el Hijo de Dios, usted necesita aceptar y caminar con el Cordero de Dios eternamente y para siempre. Aleluya, porque el único quien hace posible lo sobrenatural de Dios es el Padre, porque el único que hace posible lo sobrenatural de Dios es el Hijo de Dios, porque el único que hace posible caminar sobre las aguas es el Espíritu Santo de Dios, porque el único que hace tumbar gigante es Dios, el 3 en 1. Aleluya, aleluya. Aleluya. Mira, la gente hoy no rompe los límites en algo bueno de su asignación divina. La gente hoy no rompe los límites en el negocio, en el talento, en las obras, ayudando al prójimo, porque aceptan, caminan y ponen su dependencia en el mejor amigo y no en Dios. Esa es la realidad. Mira, porque aceptan, caminan y ponen su dependencia en la brujería y no en Dios. Hay gente
que creen más en el brujo que en Dios. Estás perdido. Yo dije, estás perdido. Mira, porque aceptan, caminan y ponen su dependencia en la casa, en el carro, en la moto y no en Dios. Mira, si Pedro se hubiese enfocado en lo que estaban haciendo los demás discípulos en la barca, no ve lo sobrenatural de Dios. Si Pedro se hubiese concentrado en lo que estaban haciendo los demás discípulos, no siente lo sobrenatural de Dios. Mira, si Pedro se hubiese encaminado, yo dije, en lo que estaban haciendo los demás discípulos, durmiendo, leyendo, no sé qué, pero ¿sabes qué? Él no hubiese vivido lo sobrenatural de Dios. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Mira, para romper los límites se necesita estar concentrado 100% en el Padre. Yo dije, para caminar sobre las aguas se demanda estar enfocado 100% en el Hijo de Dios. Para hacer lo que a otros les es imposible hacer, se solicita tener 100% la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Juan capítulo 17. Para las personas que tengan la Biblia, Juan capítulo 17 en el versículo 18 y 19. Juan capítulo 17, versículo 18 al 19 dice: como tú me enviaste al mundo, este es el Hijo diciéndole al Padre, así yo los he enviado al mundo. Mira, este es el Hijo de Dios hablando con su Padre. Y le dice el Hijo de Dios: Padre, como tú me enviaste al mundo con la misma palabra, como tú me enviaste al mundo con el mismo poder, Padre, como tú me enviaste al mundo con la misma gloria, con la misma unción, así yo también enviaré a aquellos que me acercan y caminan conmigo, mi Padre y mi Señor. Aleluya, aleluya. Y mira lo que dice el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Porque para romper los límites, usted tiene que santificarse. Porque para romper los límites, usted tiene que vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque para romper los límites, usted tiene que limpiarse desde la cabeza hasta los pies de toda inmundicia, de toda tiniebla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Alguien está comprendiendo la palabra de Dios? ¡Aleluya! Mira, la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no? La Biblia dice que en el mundo tendréis tribulación. ¿Sí o no? En el mundo tendréis adversidad. En el mundo tendréis problemas. Y eso es lo que nos acontece muchas veces. Ahora, ¿quieres romper los límites de esa aflicción? Yo te pregunto, ¿quieres romper los límites de esa tribulación? ¿Quieres romper los límites de esa adversidad? ¿Quieres romper los límites de ese problema? Literalmente quieres sacar lo mejor de allí. Entonces usted tiene que aceptar y confiar en el Hijo de Dios, porque Él ha vencido al mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si el Hijo de Dios pudo vencer al mundo, y si el Hijo de Dios pudo vencer a las tinieblas, y si el Hijo de Dios pudo vencer y romper los límites, tú y yo lo podemos hacer también. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú y yo lo podemos hacer también. José, ¿dónde dice eso de que tú y yo podemos hacer lo que hizo también el Hijo de Dios? Y mira lo que te dice en las Escrituras. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 en el versículo del 2 al 14 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, el que cree en el Hijo de Dios, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. ¡Aleluya! Mírate, esta palabra es poderosa. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre y todo lo que pediréis al Padre en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo de Dios. Si algo pediréis en mi nombre, si algo pides en el nombre del Hijo de Dios, yo lo haré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, la palabra de Dios dice
que si usted acepta al Hijo de Dios, la palabra de Dios dice que si usted camina con el Hijo de Dios, la palabra de Dios dice que si usted cree en las obras que hizo el Hijo de Dios, entonces usted las hará también y aún más grande. Usted las hará también y aún más sublime. Aleluya. Entonces usted y yo las haremos también y aún más magnas y aún más gigantescas. Aleluya, porque usted va al Padre por medio del Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Y mira las añadiduras grandes y poderosas que deja Dios a aquellos que aceptan caminar con el Hijo de Dios. Mira, si usted acepta caminar con el Hijo de Dios, dice la Biblia que todo lo que pediréis al Padre en el nombre del poderoso Hijo de Dios, el Padre te lo dará. Si usted pide algo en el nombre del Hijo de Dios, el Padre te lo otorgará. El Padre te lo concederá para que el Padre sea glorificado en el Hijo de Dios también. Aleluya. Aleluya. Mira, quiere decir que todo lo que usted vaya a pedirle a Dios tiene que ser por medio del Hijo de Dios. Aleluya. Yo dije, quiere decir que todo lo que usted vaya a pedirle a Dios tiene que ser en el nombre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y cuando usted pide todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios te concederán todo. Yo dije, todo lo bueno que usted haya pedido. Aleluya. Aleluya. Alguien se está gozando en el mensaje de Jehová. Aleluya. Mira, todo milagro que el Hijo de Dios hizo aquí en la tierra, tú y yo lo podemos hacer también y aún más grande. Porque el mismo Espíritu Santo de Dios que moraba en Jesús de Nazaret, mora también en vosotros. Aleluya. Mire, y si usted acepta y camina con Jesús de Nazaret, usted va a romper los límites establecidos por el hombre. Y si usted acepta y camina con Jesús de Nazaret, usted va a hacer cosas extraordinarias. Y si usted acepta y camina con Jesús de Nazaret, usted va a caminar sobre las aguas. Y si usted acepta y camina con el Hijo de Dios, usted va a sentir, ver y vivir lo sobrenatural de Dios en su vida. Aleluya, aleluya. Mira, la gente que se sale de la barca para caminar sobre las aguas es gente que aceptan y quieren hacer lo que hizo Jesús de Nazaret. La gente que se sale de la zona de confort es gente que aceptan y quieren romper los límites establecidos por el hombre. La gente que se sale de lo natural y diabólico es gente que acepta y quieren experimentar lo extraordinario de Dios. Aleluya, aleluya. Mira, tienes que aceptar. Yo dije, acepta y camina con el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que rompa los límites. Tú quieres romper los límites. Tú quieres dejar marcada tu generación en el nombre de Jesús. Aplica el segundo proceso. Implementa a cabalidad el segundo proceso. Y se ha titulado: usted necesita crecer en fe y romper con todos aquellos paradigmas del mundo. Usted necesita crecer en fe y romper con todos aquellos paradigmas del mundo. Aleluya. Mira, hay un montón de paradigmas humanos. Hay un montón de creencias limitantes. Hay un montón de dogmas que el diablo y los hijos del diablo se han creado para robarte la fe. Porque donde hay temor, no hay fe. Pero donde hay fe. Yo dije, pero donde hay fe, no hay temor. Aleluya. Aleluya. Mira, el fariseo se enfoca más en la tradición del hombre que en la palabra de Dios. El saduceo se concentra más en las cosas del mundo que en Dios. El fariseo y el saduceo te dicen: no trabajes duro porque los ricos ya están completos. Mentira del diablo. Mira, los fariseos y los saduceos te dicen: no administres bien el dinero porque el dinero es malo. No administres bien el dinero porque el dinero es la raíz de todos los males. Blasfemia de Satanás. Porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el amor al dinero
es la raíz de a todos los males. Claro que sí, es el amor al dinero lo que es malo, no el dinero. Porque usted puede amar a Dios con todo su corazón y trabajar duro para salir adelante y ayudar al prójimo. Aleluya, eso es lo que Dios quiere que usted haga. Aleluya, alguien está asimilando las palabras de Dios. Aleluya, mira, en la vida algunas veces escucha al hombre por educación, pero confirme con Dios antes de afirmar algo. En la vida algunas veces escucha al hombre por educación, pero revalide con Dios antes de validar algo. Aleluya. Mira, el único camino que hay para que usted destruya todos esos paradigmas que se ha inventado Satanás es creciendo en fe. Yo dije, creciendo en fe. ¿Y cómo crezco en fe, José? Escudriñando la palabra de Dios. ¿Y cómo crezco en fe? Yo dije, escudriñando la palabra de Dios. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 en el versículo 17. Romanos capítulo 10 en el versículo 17 dice, así que la fe, mira por dónde viene la fe, es por el oír. Y no oír chismosearía. Y no oír a tu mejor amigo. Y no oír a tu papá. Sí, a tu mamá. No, mira. Y así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Mira, la palabra la dejó Dios para que usted la escudriñe. La palabra la dejó Dios para que usted la escuche, para que usted la ausculte. Y cuando usted escudriña la palabra de Dios, y cuando usted escucha la palabra de Dios, y cuando usted ausculta la palabra de Dios, usted consigue fe. Aleluya. Y usted dirá, uy, bueno, no es bueno. Conseguir la fe está bien. Está súper. Pero ahí no para. Mira esto. Pero eso no es suficiente. José, ¿cómo es posible que no es suficiente conseguir fe? No es suficiente. ¿Cuántos saben que hay gente que consigue algo y luego lo pierde? ¿Cómo así? ¿Cuántos dan fe de que hay gente que consigue algo y luego lo pierden? Eso es la realidad de la vida. Entonces, si usted es de los que quiere conseguir, mantener y desarrollar la fe, es textualmente multiplicar e incrementar la fe, es textualmente multiplicar e incrementar los frutos. Usted necesita mantenerse y plantarse eternamente y para siempre en la vida. Aleluya, aleluya. Mira, tú quieres conseguir, porque no solamente es conseguir. Después que usted consiga fe, usted tiene que mantenerla. Y luego, ¿sabe qué tienes que hacerla? Desarrollarla. 3 procesos completamente diferentes. ¿Y sabes cómo usted la consigue? ¿Cómo usted la mantiene? ¿Y cómo usted la desarrolla? Plantándose eternamente en el Hijo de Dios, que es la vid verdadera. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 en el versículo del 1 al 7. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Poderosa esta palabra. Yo soy la vid verdadera. ¿Cuántos dan gloria a Dios que tú sabes quién es la vid verdadera? El Hijo de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que no quiere llevar fruto, en el nombre del Hijo de Dios, será quitado. ¡Wow! Esa es la realidad del asunto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¡Aleluya! Pero todo aquel que lleve fruto en el nombre del Padre, todo aquel que lleve fruto en el nombre del Hijo de Dios, todo aquel que lleve fruto en el nombre del Espíritu Santo de Dios, lo santificará Dios para que lleve y desarrolle más fruto en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mire lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. Wow, cuántos dan gloria a Dios por la palabra que os he hablado. Que la palabra de Dios te limpia también. Ya vosotros estáis con fe por la palabra que os he hablado. Y ya vosotros estáis desarrollando la fe por la palabra que os he hablado. Aleluya. Mira,
significa que la palabra de Dios no solo te da fe, sino que también te purifica, sino que también te limpia desde la cabeza hasta los pies. ¡Aleluya! Y mire lo que dice el versículo 4. Permanece en mí. ¿Permanece en quién? En el Hijo de Dios. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Tú no puedes llevar fruto en el mundo. No. Si no permanecéis en la vid, si no permanecéis en el Hijo de Dios, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en el Hijo de Dios, nunca dará fruto. ¡Aleluya! Y mira lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí, el que permanece en el Hijo de Dios y yo en él, este lleva mucho fruto. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios que tú vas a llevar fruto? Pero aquí viene un warning. Porque separados de mí. Yo dije aquel que se olvida de Dios. Aquel que no quiere saber nada de Dios. Porque separados de mí, nada. Yo dije nada podéis hacer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arde. ¡Wow! Está duro esto. Versículo 7. Si permanecéis en mí, si permanecemos en el Hijo de Dios y mis palabras permanecen en vosotros, la palabra de Dios, pedid todo lo que queráis. Yo dije, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Aleluya! Si permaneces en el Hijo de Dios, pedí todo lo que quieras. Dime qué quieres tener, dime qué deseas, dime que quieres romper los límites de algo. Y si crees en el Hijo de Dios, entonces el Padre te lo concederá. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice que si usted permanece en el Hijo de Dios y sus palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice que si usted permanece en el Hijo de Dios y la palabra de Dios te limpia y la palabra de Dios te provee fe en abundancia, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien está incitando sus oídos espirituales a la palabra de Jehová. ¡Aleluya! Mira, cada vez que está a punto de ocurrir un milagro en tu vida, el enemigo te va a tratar de intimidarte para que usted entre en temor y pierda, ¿qué? Su milagro. Cada vez que está a punto de ocurrir un milagro en tu vida, el enemigo va a tratar de, ¿qué? De inculcarte paradigmas diabólicos para que usted, ¿qué? Se espante. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 en el versículo 25 al 30. Mira esto. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando, ¿qué? Sobre el mar. ¿A dónde iba Jesús? A sus discípulos para que vivieran en lo sobrenatural de Dios. Aquí ya venía su milagro. Aquí ya iba a comenzar lo sobrenatural de Dios en sus vidas. Pero la mayoría se dejaron tomar ventaja de los paradigmas del mundo. Y entraron, ¿qué? En temor. Pero la mayoría se dejaron tomar ventaja de las artimañas del enemigo y entraron en temor. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entraron en pánico total. 11 discípulos cayeron en los engaños del enemigo, pero uno no. 11 discípulos cayeron, ¿qué? En las artimañas de Satanás, pero Pedro no. ¡Aleluya! Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, porque Pedro dijo, yo quiero romper los límites. Yo quiero romper lo natural del hombre. ¡Aleluya! Entonces le respondió Pedro diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Aleluya! Pedro dijo, Señor, si eres tú el Hijo de Dios, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque yo quiero romper los límites naturales. Pedro dijo, Señor, si eres tú el Hijo de Dios, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque yo quiero experimentar lo extraordinario de Dios, porque yo quiero vivir lo sobrenatural de Dios todos los días de mi vida.
Aleluya. Aleluya. ¿Y qué aconteció? Que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Y qué aconteció? Que descendiendo Pedro de la barca, caminaba en lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Aleluya. Alguien diga amén al mensaje de Dios. Aleluya. Mira, el deseo, el sueño de Pedro de caminar sobre las aguas se hizo realidad porque él estuvo enfocado 100% en el Padre. El sueño, el deseo de Pedro de caminar sobre las aguas, compadre, se dio, se hizo realidad porque él estuvo enfilado 100% en el Hijo de Dios. ¿Sí o no? El sueño, el deseo, porque ese era un sueño, eso era un deseo que Pedro tenía. Pedro decía, yo un día tengo que caminar por sobre las aguas. Yo quiero romper los límites. Y él tenía metido eso en su cabeza. Mira, y eso se hizo realidad porque él estuvo concentrado 100% en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Pero mira lo que acontece cuando usted quita los ojos de Dios para ponerlo en el hombre. Pero mira lo que acontece cuando usted quita los ojos de Dios para ponerlo en el mundo. Pero mira lo que acontece cuando usted quita los ojos de Dios para ponerlo en las tinieblas, para ponerlo en los problemas. Mira lo que acontece. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 en el versículo 28 al 33. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 33 dice. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti que sobre las aguas. Y él dijo que ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya. Hasta ahí iba poderoso porque estaba enfocado en Dios. Pero mira lo que acontece en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Pero al ver el fuerte problema, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Pero a ver la fuerte adversidad, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Pero a ver la fuerte tribulación, tuvo miedo y comenzando a hundirse. ¿Sabe por qué él comenzó a hundirse? Porque donde hay miedo, donde hay temor, no hay fe. Mira, y todos en cualquier momento de nuestras vidas vamos a entrar en miedo. Todos en cualquier momento de nuestras vidas vamos a entrar en temor. Oh, sí, ¿qué hago? Pero ¿sabes qué podemos hacer en esos momentos? Lo que hizo Pedro. ¿Sabes qué podemos hacer cuando tengamos temor? Cuando tengamos miedo de algo. Lo que hizo Pedro. Mira lo que hizo Pedro. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aleluya. En tus peores momentos, clama a Dios porque Él te responderá. Aleluya. En tus peores momentos, clama a Dios porque la palabra de Dios no viene vacía. Ella se cumple porque se cumple. Aleluya. En tus peores momentos clama a Dios porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Aleluya. Mira, la Biblia dice que Dios no te dejará ni te desamparará hasta el final de los siglos. Porque si usted clama a Dios, Dios responde. Aleluya. Aleluya. Mira, usted clama a Dios y Dios responde. ¿Sí o no? Miremoslo. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Él clamó a Dios. ¿Sí o no? Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Aleluya. 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 ¿Te estás hundiendo? Clama a Dios. Estás en quiebra, estás en la ruina, clama a Dios. Clama a Él, clámale. Aleluya. Mira lo que dice. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca y cuando se subió el Hijo de Dios en la barca, se calmó el viento.
Wow, ¿cuántos dan gloria a Dios que mientras usted se suba en la barca que va Jesús de Nazaret, usted va en la barca correcta? Aleluya. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Nosotros tenemos que venir y adorar a Dios, adorar al Hijo de Dios, diciendo verdaderamente eres Hijo de Dios. Nosotros tenemos que venir y adorar a Dios diciendo verdaderamente eres Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que venir y verdaderamente y adorar al Hijo de Dios diciendo verdaderamente eres el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Aleluya. Tenemos que adorar diciendo verdaderamente eres el Verbo hecho carne. Aleluya. Y cuando el Hijo de Dios se sube contigo a la barca, tarde que temprano el viento pasará. Y cuando el Hijo de Dios se sube contigo a la barca, tarde que temprano el problema acabará. Aleluya. Y cuando el Hijo de Dios se sube contigo a la barca, tarde que temprano la adversidad desaparecerá en el nombre de Jesús. Aleluya. Y cuando el Hijo de Dios se sube contigo a la barca, tarde que temprano la aflicción huirá en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Mira, no dejes que tu barco se hunda. Clama a Dios. No dejes que tu barco se hunda. Clama a Dios. Clama a Dios. No te dejes ahogar. Clama a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien está atendiendo a la palabra de Jehová? Aleluya. Mira, y usted tiene que crecer en fe hacia Dios y no hacia el hombre. Y cuando usted crece en fe, usted rompe los límites. Mira, tú quieres romper los límites. Usted tiene que crecer exclusivamente ¿qué? En el Padre. Tú quieres romper los límites. Usted tiene que confiar meramente en el Hijo de Dios. Tú quieres romper los límites. Usted tiene que depender solo y únicamente del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque hay gente que cree más en paradigmas que en Dios. Porque hay gente que cree más en cualquier otra cosa que en Dios. ¿Cómo es posible, José, que haya gente que crea en otra cosa más que en Dios? Sí los hay. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20 en el versículo del 7 al 9. Para las personas que tengan la Biblia, Salmos capítulo 20, versículo del 7 al 9. Dice: estos confían en carro. Hay gente que confía en carro. Yes. Hay gente que pone su dependencia en el carro y no en Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Mas nosotros dependemos solo y únicamente de Dios. Aleluya. Y mira lo que acontece. Tú sabes que hay una gran diferencia del que camina con Dios y del que pone su dependencia en otra cosa que no es Dios. Hay una gran diferencia. Y mira los resultados, son completamente diferentes. Versículo 8. Ellos flaquean y caen. ¿Cómo? Ellos flaquean y caen. Oye, pero ¿y quiénes flaquean y caen? Los que confían en carro, los que confían en caballo, los que confían en otra cosa que no es Dios, flaquean y caen. Eso no. Pero mira los que confían en Dios. Mas nosotros nos levantamos. Porque 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar. Aleluya. Aleluya. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y mira lo que dice el versículo 9. Salva Jehová. Salva a Dios. Que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Aleluya. Si usted quiere que Dios lo salve, invóquelo vehementemente. Si usted quiere que Dios lo liberte de todo cautiverio, clámele sin cesar. Si usted quiere que Dios lo sane de voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sáname. Aleluya. Aleluya. Mira, hay gente que Dios no los escucha porque están invocando a Satanás.
y a sus espíritus inmundos. ¿Cómo es posible que haya gente que esté invocando a Satanás? Sí, porque usted va al brujo. Eso es lo que usted está invocando. Usted está invocando a Satanás. Cada vez que usted va al brujo, cada vez que usted va al hechicero, eso es lo que usted está invocando. Mira, hay gente que Dios no los escucha porque están quemándole velas a sus santos. Y Dios no está allí en esa imagen. Y Dios no está allí en ese cuadro. Y Dios no está allí en esa estatua. Y Dios no está allí en ese ídolo. Rompa y queme con todos esos paradigmas que no te permiten conseguir, mantener, ni crecer, ni desarrollar la fe en Dios. Aleluya. Si usted en verdad quiere aceptar y caminar con el Hijo de Dios, haga lo siguiente. Si usted en verdad quiere conseguir, mantener y desarrollar la fe en Dios y destruir todo paradigma en su vida, haga lo siguiente. Mira lo que hicieron mira lo que hizo esta gente. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo del 18 al 20 dice: y estos eran brujos, estos eran hechiceros. Hechos capítulo 19, versículo del 18 al 20 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y muchos de los que habían creído se arrepintieron y se convirtieron. Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, usted viene a hacerse un oidor y hacedor de la palabra de Dios. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, muchos de los que habían practicado la brujería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabe por qué los brujos quemaron sus libros de hechicería y de brujería? Porque ellos se dieron cuenta que allí no estaba Dios. ¿Sabe por qué los brujos quemaron sus libros de hechicería y de brujería? Porque querían cambiar sus vidas para bien. Aleluya. Y Dios te manda a decir hoy que Dios no está en esa imagen que tanto adora. Hoy Dios te manda a decir que Él no está en ese cuadro. Él no está en ese santo. Él no está en ese Cristo de palo. Él no está en esos lugares altos de perversión y corrupción. Quema con todo ídolo que está usurpando el primer lugar de Dios. Quémalo, quémalo. ¡Aleluya! Y ella a la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata, porque vale la pena gastar lo que sea para uno deshacerse de las tinieblas. ¡Aleluya! Versículo 20. Así creía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecerá y prevalecerá poderosamente tu fe si aceptas y te enfocas en el Padre. Así crecerá y prevalecerá poderosamente tu fe si aceptas y te enfocas en el Hijo de Dios. Así crecerá y prevalecerá poderosamente tu fe si aceptas y te enfocas en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, porque la palabra de Dios tiene poder. Aleluya, aleluya. ¿Alguien está entendiendo la palabra de Dios? Aleluya. Mira, ahora te voy a hacer un resumen y si gustas puedes escuchar esta enseñanza completa con el nombre de Cómo romper los límites naturales establecidos por el hombre, parte 1. ¿Cómo romper los límites naturales establecidos por el hombre, parte 1? Mira, tú quieres romper los límites establecidos por el hombre. Tú quieres romper los límites naturales. Tú quieres romper el récord de algo. En el nombre de Jesús, tú necesitas poner en práctica los dos siguientes procesos. Número 1. Usted necesita aceptar y caminar con el Hijo de Dios. Para ser salvo, la Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, en ese momento serás salvo. ¡Aleluya! Yo dije, confiesa con tu boca y cree con tu corazón que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, humíllate hasta lo sumo. Yo dije, humíllate hasta lo sumo. Porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, toda rodilla se doble y todo cuerpo confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Aleluya, aleluya. Mira, quieres romper los límites, quieres dejar marcar a tu generación, tú necesitas aceptar y caminar con el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Mira, hay poder en la sangre del Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Hoy acepta
anda y camina con el Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Eternamente y para siempre. Aleluya. Mira, ¿quieres romper los límites? Aplica el segundo proceso. Usted necesita crecer en fe y romper con todos aquellos paradigmas que del mundo. Yo dije, crezca en fe, crezca en fe. Aleluya. ¿Y cómo crezco en fe? Escuchando la palabra de Dios. El tamaño de tu fe determina el tamaño de tu bendición. Mira, todo lo que tú has recibido hoy, todo lo que tú has recibido de atrás hacia hoy, lo has recibido acorde a tu fe. ¿Quieres más? Incrementa tu fe. Y cuando usted consigue fe, usted tiene que mantenerla. Y luego tiene que desarrollarla en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Para qué? Para que usted pueda romper los límites. ¿Sabe por qué esta generación no crece en fe? No consiguen, no mantienen ni desarrollan la fe, ni la multiplican. Porque tienen ídolos. Yo dije, queme esos ídolos, rompa con todos esos ídolos, quémelos en el nombre de Jesús. Mira, cuando usted crece en fe, usted comienza a desprenderse de las cosas del mundo. Cuando usted crece en fe, usted comienza a desprenderse de esos ídolos. Cuando usted crece en fe, usted comienza a desprenderse de las cosas terrenales. Cuando usted crece en fe, usted comienza a desprenderse de la carne. Cuando usted crece en fe, usted comienza a remover ese amor al dinero. Aleluya. Crezca en fe, crezca en fe. Aleluya. Aleluya. Mira, cierra tus ojos y pon la mano en tu corazón y dile gracias, Señor. Dile gracias, amado Dios. Dile gracias, amado Rey. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Señor, gracias en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque hoy aceptamos a tu Hijo como nuestro dueño y nuestro Señor. Porque hoy aceptamos a tu Hijo como nuestro alfa y nuestra omega. Porque hoy aceptamos a tu Hijo como nuestro principio y nuestro final. Aleluya. Señor, hoy nos arrepentimos y nos convertimos para caminar contigo eternamente y para siempre. Señor, hoy nos arrepentimos y nos convertimos para que sean borrados vuestros pecados. Señor, hoy nos arrepentimos y nos convertimos para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de bendición. Aleluya. Señor, hoy nos arrepentimos y nos convertimos para romper los límites en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy nos arrepentimos y nos convertimos para poder caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro. Señor, hoy nos arrepentimos y nos convertimos para nosotros poder crecer en fe, para nosotros destruir todo paradigma creado por el enemigo, para nosotros poder crecer en fe, y donde hay fe no hay temor. Aleluya. Aleluya. Mira, y donde mora el Espíritu Santo de Dios, se pudre y se rompe todo yugo, se pudre y se rompe toda atadura, se pudre y se rompe toda hechicería, se pudre y se rompe toda brujería. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, en este momento clamamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y nuestro ser. Y escúchame en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Hay una persona que le han echado brujería. En este momento, espíritu inmundo de brujería, yo te echo fuera. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, hay una persona que le han echado hechicería. Y escúchame en el nombre de Jesús. Hay algo que se mueve en tu estómago, pero escúchame en el nombre poderoso del Hijo de Dios. En este momento, espíritu inmundo de hechicería, de brujería, yo te echo fuera. Aleluya. En este momento, espíritu inmundo, en este momento tú lo vomitas en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, hay una pareja, Señor, que el enemigo se ha empeñado, Señor, a destruir su matrimonio, a destruir su hogar. Pero escúchalo en el nombre poderoso de Jesús. Este es un espíritu inmundo de destrucción de hogar. Pero escúchalo en el nombre de Jesús. En este momento, esa familia, ese matrimonio es sano para la gloria de Dios. Ese matrimonio se restaurará porque hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Espíritu inmundo, yo te echo fuera. Aleluya. Aleluya.
Mira, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hay una madre y un padre. Obviamente su hijo los ha tratado muy mal, pero escúchalo, en el nombre de Jesús, eso no está en él. Esos son espíritus inmundos, porque todos tenemos espíritu. Obviamente, si tú caminas con Dios vas a tener el Espíritu Santo de Dios. Eso no está en ese muchacho, eso no está en esa joven. Y escúchalo en el nombre de Jesús. Hoy ese espíritu inmundo de rebeldía se va. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, de quien soy, a quien sirvo. Espíritu inmundo de rebeldía, yo te echo fuera. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, espíritu inmundo de desobediencia, yo te echo fuera de ese joven. Fuera. Aleluya. Padre, todo lo pedimos, todo lo suplicamos, Señor, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El que lo crea diga amén, amén y amén. Aleluya. Mira, pueblo de Dios, no se te olvide visitar la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Pueblo de Dios, no se te olvide compartir este video. Vamos a llevar la palabra de Dios a toda criatura alrededor del mundo en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, pueblo de Dios.